despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Muy buenos días en esta preciosa mañana de lunes. Como siempre es un placer poder estar aquí con todos ustedes en esta preciosa mañana. Amén, porque cada día podemos tener la presencia de Dios en medio nuestro. Cada día podemos experimentar su abundante gracia, ese amor inagotable con el que Él nos ama, con el que Él siempre está presto a derramarse sobre nuestras vidas. Y quiero invitarle allí donde está que podamos orar en este precioso día de lunes, que podamos entregar este tiempo en sus manos, que sea Él ministrando nuestras vidas, llenándonos de esa fuerza, de ese valor, de ese ánimo que solo Él puede traer a cada uno de nosotros para levantarnos, para transformarnos, pero sobre todo para fortalecernos y ayudarnos a seguir adelante. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu infinito amor, por tu gracia, Señor, por tus misericordias extendidas hacia cada uno de nosotros, mi Rey amado. Te amamos, te exaltamos, glorificamos tu poderoso nombre, Señor, porque no hay nadie como tú. Padre del cielo y de la tierra, en tus manos entregamos no solo este día, en tus manos colocamos esta semana, Señor, que ya empieza. Esta semana, Padre Celestial, donde queremos ser enteramente direccionados por tu presencia, por tu Espíritu Santo, porque seas tú guiándonos en tu verdad, porque seas tú guiándonos en tu justicia, en tu amor, en tu misericordia. Que así como tú has sido bueno y maravilloso con cada uno de nosotros, nosotros podamos ser ese ejemplo tuyo aquí en la tierra, podamos ser esas personas que te muestran a ti, Señor. En el nombre de Jesús, colocamos este tiempo de palabra en tus manos y te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, que sea tu palabra ese aliciente a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenido, bienvenida a este tiempo de devocional y despertar con Dios. Como siempre es un privilegio poder estar aquí con todos ustedes que se conectan a diario, que nos escuchan aún en diferido, pero que siempre están atentos a la palabra que el Señor está trayendo a través de cada una de nosotras, de cada líder, de cada hermano en la fe que por este medio les transmite el mensaje de Dios, el mensaje de su palabra. Amén. Y quiero compartirte en esta mañana un pasaje que estaba ansiosa por poder compartirlo. Lo he venido estudiando bastante, meditando en el Señor. Y es precisamente cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Hoy solamente quiero compartirles una parte porque hay mucha tela que cortar. Hay mucho que el Señor quiere enseñarnos, quiere transmitirnos a través de esta palabra. Y hoy quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Sé que va a salir muy enriquecido, muy empoderado en el nombre del Señor y que hoy su fe va a ser levantada para gloria y honra de su nombre. Y quiero invitarle a que vaya allí seguidamente conmigo al libro de Juan. En el capítulo 13 vamos a leer a partir del versículo 4. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera:
Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Miren que aquí el apóstol Juan nos da detalle a detalle el proceder que tuvo Jesús para con los discípulos. Y dice, luego se puso agua en un lebrillo, o sea, como en especie de una tinaja, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Vamos a dejarlo por el día de hoy hasta allí. Amén. Vamos a ir por partes porque quiero que no te pierdas detalle de lo que el Señor quiere hablarnos a través de este precioso pasaje. Amén. Y una de las cosas que Jesús nos enseña es que aprendamos de Él, como dice allí en el libro de Mateo. Quiero llevarte rápidamente en Mateo 11. En el versículo 29 dice algo muy importante que debemos también tener en cuenta y atesorar para poder entender y para poder recibir lo que el Señor quiere impartirnos en esta preciosa mañana. Y es que Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y segundo que soy humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Dice algo muy importante y es que aprendamos de Él. Dice que es manso y es humilde. La mansedumbre es algo que nosotros debemos aprender de antemano y la humildad. La humildad, pero debemos aprenderla ¿de quién? De Jesús. Porque, ¿qué quiere decirnos esta palabra? ¿Qué quiere enseñarnos el Señor a través de que seamos mansos y humildes como Él lo es de corazón? Él quiere que dependamos de Él en todo tiempo y que descansemos en Él, que ya pagó por nosotros todas nuestras deudas, como dice en Mateo 6, Señor, que ayúdame a perdonar las deudas así como ya tú me has perdonado a mí. Y eso es algo que nosotros debemos tener presente todos los días de nuestra vida. La mansedumbre y la humildad, aprenderlas de quién, de Jesús, porque eso nos va a permitir también caminar como Jesús caminó aquí en la tierra, parecernos mucho más a Él. Y ante nuestro orgullo natural, por siempre querer impresionar o siempre querer mostrar ser mejores que los demás, brilla intensamente ese profundo y grande amor que Jesús tiene por todos nosotros. Siempre brilla ese amor, el cual no surge de la ignorancia, el cual no surge de algo que Él cree o que Él piensa, sino que surge de ese conocimiento profundo que Jesús tiene acerca de ti y acerca de mí. Él conoce nuestros corazones. Él sabe cuáles son tus intenciones mucho antes de que tú siquiera la pienses, mucho antes de que tú siquiera se te ocurra. Ya Él conoce las intenciones de tu corazón. Y aún a pesar de nuestras intenciones, muchas veces interesadas, muchas veces equivocadas, muchas veces buenas, porque muchas veces tenemos buenas intenciones, Jesús nos ama. Y ese profundo amor viene de ese conocimiento de que Él sabe quién es usted y quién soy yo. No es algo que Él solamente lo dice por decirlo, por aparentar o por querer ganarse nuestro agrado, sino que Él nos ama aun cuando nosotros muchas veces no le amamos a Él. Entonces, el Señor, en ese pleno conocimiento aún de aquellos hombres que querían matarlo, de que querían crucificarlo, Él los amaba. Y Él estaba dispuesto a entregar su vida aún por aquellos que dijeron, queremos a Barrabás y crucifiquen a Jesús. El amor de Jesús
nos lleva a usted y a mí, nos debe llevar a salir de la ignorancia, a salir de nuestra propia creencia o de nuestro propio pensamiento y entrar en el conocimiento inagotable de Dios, en ese conocimiento insondable que nos ubica en la posición que Él mismo nos ha dado de hijos, para que así vivamos en el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque el completo conocimiento de Dios nos lleva a vivir como verdaderos hijos de Dios. Cuando nosotros tenemos un conocimiento a medias o un conocimiento escaso de Dios, siempre vamos a estar tambaleando porque no le vamos a poder adorar como Él debe ser adorado, sino que siempre vamos a estar queriendo caminar entre dos aguas. Y esa es una de las cosas que el Señor nos está enseñando. Pero vayamos por partes, volviendo al pasaje de Juan. Quería darle este abrebocas para que usted me pueda recibir lo que de parte del Señor en esta mañana quiero compartirle. Y dice en el versículo 4 y 5 que se levantó de la cena, ya habían empezado a cenar. Era costumbre en el pueblo, entre los hebreos, entre los judíos, porque caminaban con sandalias, muchas veces muchos andaban incluso descalzos, y obviamente las calles no estaban pavimentadas, sino que eran de arena, de tierra, y cuando llegaba alguien o se reunían en algún lugar, siempre había una persona dispuesta, un sirviente, alguien dispuesto para lavar los pies de los invitados, de las personas que llegaban a determinado lugar. En este caso se reunieron en un aposento alto. Ninguno se percató de que todos subieron con los pies totalmente sucios. Ninguno se percató de eso, pero dice que el Señor estaban cenando y me imagino que terminaron de cenar o en medio de la cena, la palabra no especifica ese detalle, pero el Señor se levanta y se quita su manto, o sea, como quien dice, tenía su chaleco o algo puesto y se lo quita y toma una toalla y se la ciñe. Y dice que luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla que tenía ceñida. Dice que el Señor se levanta y lava los pies de sus discípulos. Esto es algo muy importante porque cuando usted va al libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 5, siempre hemos visto este mensaje y es como lo que salta a la vista en medio de esta escena donde el Señor lava los pies de sus discípulos, y es sobre el servir, ¿verdad? Es sobre nosotros tener la humildad de ser dado a los demás y de servir a nuestro prójimo. Y precisamente el apóstol Pablo en el libro de los Filipenses nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No es de sorprendernos la actitud de Jesús, pero para sus discípulos fue algo descrestante, se puede decir, el que el maestro, a quien ellos veían como el Mesías, como ese Hijo de Dios, quien era su autoridad en ese momento, se parara a lavarle los pies. Eso tuvo que haberlos dejado perplejos y al mismo tiempo con un sinsabor, como que de ese orgullo arrepentido de pronto decir: ¿por qué tuve que esperar a que Él me los lavara? ¿Por qué no me paré yo a lavárselos? Yo tenía que ser el que le lavara los pies al maestro y a los otros discípulos, y sin embargo Él es el que lo está haciendo. No sé si a usted le ha pasado que de pronto llega alguien a su casa o de pronto, me disculpan un momento para que no... Ahora sí. No sé si de pronto le ha pasado que llega alguien a su casa y de pronto usted siente que algo que usted debió haber hecho por esa visita es quien lo está haciendo por usted, y usted se siente como avergonzado, como que
como que, uy, qué falla tan grande, ¿verdad? Yo me imagino que así debían sentirse los discípulos, con ese sinsabor por no haber hecho ellos desde un principio lo que era el deber ser, que ellos le lavaran los pies a Jesús. Pero aún en esas cosas tan sencillas, Dios siempre tiene un propósito, Dios siempre tiene algo que enseñarnos. Dios siempre está allí capacitándonos, formando nuestro carácter, quebrantando ese viejo hombre, quebrantando nuestro orgullo, nuestra altivez, y Él rebajándose, como acabamos de leer en Filipenses, que Él no le importó el hecho de ser Dios, de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se humilló, se hizo hombre y estuvo siempre al servicio de usted y de mí. Y aquí la pregunta es por qué le lavó los pies, por qué no le lavó las manos si estaban comiendo. La ley decía que debían lavarse las manos antes de comer. Y por qué no los ungió o derramó aceite sobre ellos, por qué le lavó los pies. Y cuando usted mira en Mateo 18, 6 al 9 y usted ve la ocasión, lo que cuando Jesús enseña que es ocasión de caer, una de las cosas que Él dice, tengan cuidado con sus pies. Mejor es entrar al reino de los cielos cojo que irse al infierno con ambos pies, y habla también de las manos. Pero aquí el Señor nos quiere enseñar algo muy importante y quiero seguir avanzando, porque sigue diciendo en el verso 6, me devuelvo a Juan capítulo 13, en el verso 6 dice la palabra, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Qué tremendo esto. Pedro se niega a que Jesús le lave los pies. Él es el primero en tener como una reacción impulsiva. Yo me imagino la escena, los demás discípulos perplejos, estirando los pies como con pena con Jesús. Y Pedro es como el primero que decide como que hablar, como que él dice, yo me lanzo aquí al ruedo como el más impulsivo. Y Señor, de ninguna manera tú me vas a lavar los pies. Y lo que Pedro estaba diciendo no era algo descabellado. Usted y yo creo que hubiésemos hecho lo mismo. Y él exclama de acuerdo a su carácter, porque él habla desde ese amor que tiene por Jesús, desde esa actitud de respeto, de reverencia, mas no desde el conocimiento que nosotros debemos tener del Padre. Quiero decirte algo en esta mañana, es muy importante que tú y yo nos acerquemos al Señor, meditemos en su palabra y aprendamos cada vez más de Él, porque una cosa es cuando tú actúas por amor, por respeto, por reverencia, por protocolo, porque tú eres una persona servicial o porque tú eres una persona hospedadora y tú sientes ese ahínco por tus autoridades. Y otra cosa es cuando tú actúas en adoración al Padre, con el pleno conocimiento en tu corazón del propósito de Dios y de la voluntad de Dios. Es algo muy diferente. Nosotros podemos estar llenos de buenas intenciones, pero a veces nuestras buenas intenciones muchas veces nos llevan a pecar y a ir en contravía de la voluntad y del propósito de Dios, aún para nuestra vida o para la vida de otras personas. A veces, yo no sé si a usted le ha pasado, que queremos ayudar a otras personas que se encuentran en dificultad y queremos como que extenderles la mano, pero muchas veces el Señor nos está diciendo, no lo hagas. No lo hagas. Por eso siempre debemos buscar la dirección de Dios, aún para ayudar a los demás. Porque podemos tener buenas intenciones, pero tú y yo no sabemos qué proceso Dios estará llevando con aquella persona. Y podemos ser estorbo muchas veces al plan de Dios para la vida de aquella persona, para la vida de personas que nos rodean.
Y no podemos dejarnos llevar muchas veces por nuestros impulsos, por nuestro carácter. Por eso dice la palabra también que Dios nos ha dado ese poder de amor, porque nuestra motivación principal debe ser el amor que Dios nos da. Pero también nos ha dado poder de autocontrol y de dominio propio, para que actuemos no en consecuencia de nuestras emociones ni de nuestros impulsos, sino en consecuencia de lo que ya el Espíritu está hablando en nuestras vidas, que es el propósito y que es la voluntad de Dios. Entonces Pedro expresa esto no porque realmente él sepa qué es lo que está haciendo el Señor. Él ahí todavía no entiende lo que Jesús está haciendo. Él lo ve como algo muy somero, muy protocolario. Pero él no se da cuenta, aún después de 3 años de estar caminando con Jesús, no se da cuenta que Jesús en todo lo que hace tiene un propósito inmerso, y es el de enseñarnos, es el de darnos ejemplo, es el de impartir a nuestras vidas verdades y principios espirituales que nos van a servir a lo largo de todo nuestro caminar en esta tierra. Siempre lo que Jesús hace va más allá de lo que nosotros vemos a simple vista. Y es allí donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada, donde Jesús nos quiere llevar. No en lo que vemos allí en nuestras narices, como dicen por ahí, ¿verdad? Y no podemos dudar que actuó movido, Pedro, que actuó movido por ese respeto que tenía hacia Jesús, hacia su maestro, pero por no entender ni ver más allá, lo que hizo fue controvertir el deseo de Jesús, como que ir en contravía de lo que Jesús quería. Pero Jesús es tan amoroso y me encanta cómo Jesús siempre sortea este tipo de situaciones, porque en esta ocasión Jesús como que no reprende a Pedro como ocurrió en otras ocasiones, que le dijo, apártate de mí, Satanás, o eso no tiene nada que ver. En esta ocasión Jesús lo que hace, yo me imagino esos ojos de amor, y le dice, no, Pedro, un momentico, tranquilo, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Yo me imagino que ahí Pedro se quedó como que, wow, Señor, tranquilo, lávame completamente, báñame de los pies a la cabeza. Y lamentablemente, esta misma es nuestra experiencia. Nosotros queremos hacer muchas veces cosas para el Señor, pero no escuchamos muchas veces lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo, lo que realmente Dios está pidiendo de ti y de mí. Muchas veces queremos hacer muchas cosas por apariencia o por emociones. Nosotros, como mi esposo y yo como pastores, hemos vivido la experiencia de personas que llegan nuevas, están como en ese primer amor con el Señor y quieren hacer un sinfín de cosas, pero muchas veces nos ha tocado decirles, no, espérate un momentico, necesitas ser formado, necesitas ser enseñado, y la gente no entiende eso. Ellos quieren como que llegar y enseguida predicar, salir a evangelizar, sin el más mínimo conocimiento de la palabra, simplemente porque sienten esa emoción. Una vez alguien nos decía, pero ¿qué hago con esto que tengo aquí en mi corazón y que yo tengo que decirlo porque es de parte de Dios? Y nosotros, pues con todo el amor y el respeto del mundo, le decíamos, no te preocupes, todo a su tiempo. Si es de parte de Dios, eso no se te va a olvidar. Dios no lo va a dejar por ahí, porque la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios permanece para siempre. Y no podemos actuar por impulsos ni por emociones, sino con sabiduría, con mansedumbre y con humildad. Porque muchas veces nos dejamos llevar de la euforia de que, ay, el Señor hizo un milagro y yo quiero, y eso está bien que quieras salir y testificar y hacer muchas cosas, pero necesitas también sujetar tus emociones, actuar con mansedumbre. Por eso les leía en Mateo 11:29, porque él dice, descansen en mí. Aún esas cosas que nos llenan, nos llevan a exacerbar un poco nuestro carácter, nuestras aptitudes,
Tenemos que someterlas allí a la presencia de Dios para poderlas canalizar de la manera correcta, porque si no, en medio de nuestra emoción podemos llevar muy buenas intenciones y podemos ir muy llenos del Espíritu Santo, pero vamos a terminar como que ocasionando una tremenda confusión o probablemente un caos. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que siempre trae como la calma, la tranquilidad, la paz. Y eso es lo que Él quiere, que podamos descansar en Él, que podamos tener ese dominio y autocontrol propio que Él nos ha dado y podamos actuar con sabiduría, con entendimiento, con el pleno conocimiento del tiempo de Dios para nuestras vidas, de su voluntad y de su propósito en cada uno de nosotros. Entonces, Pedro tenía las mejores intenciones, pero siempre terminaba como que yendo en contravía del propósito, del plan de Dios. Y miren que lo que él está haciendo no es algo malo, es algo bueno. La respuesta de Jesús, quiero ir avanzando porque si no aquí me quedo toda la mañana como les dije. Y la respuesta de Jesús: lo que yo hago, tú no lo puedes entender ahora, mas lo entenderás después. ¿Qué le está diciendo Jesús aquí a Pedro? Que lo que él estaba haciendo era mucho más grande, iba mucho más allá que solo darles un ejemplo de servicio, que solo darles un ejemplo de humildad a sus discípulos. Lo que Jesús estaba haciendo era poder llevarlos a que ellos iban a necesitar la llenura del Espíritu Santo para poder entender todas aquellas cosas, todo lo que Jesús hacía. Ellos no entendían por qué Jesús les estaba lavando los pies, pero Jesús lo que quería era llevarlos a que había algo más allá de solamente una actitud de servicio o de querer darles ejemplo. Y hay cosas que solo podemos entender cuando acudimos a la llenura del Espíritu Santo, cuando vamos a la presencia de Dios. Hay personas que se han leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero no la entienden, no le encuentran como que la lógica, no le encuentran la forma. ¿Por qué? Porque la leen como un libro más. Y nosotros, para leer la palabra de Dios, primeramente tenemos que tener fe y seguidamente ser llenos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que va a traer revelación. ¿Qué es la revelación? El que usted y yo podamos entender, asimilar en nuestra vida, en nuestro corazón, lo que el Señor nos está hablando en su palabra. ¿Cuántas veces nuestros padres o nuestras autoridades nos enseñan cosas importantes para la vida y a nosotros como que nos entra por un oído y nos sale por el otro, porque no nos ha sido revelado, porque no lo hemos entendido, lo escuchamos pero se queda como que, ay sí, qué bonito lo que me dijo el pastor, qué bonito lo que nos enseñó el sermón el domingo, estuvo espectacular la palabra, pero seguimos viviendo igual. Seguimos todavía con nuestro corazón endurecido, seguimos todavía con un estilo de vida que no agrada al Señor. ¿Por qué? Porque estamos leyendo la palabra, estamos yendo a la iglesia, pero no estamos siendo llenos, no estamos anhelando la llenura del Espíritu Santo. Y Jesús le dice a Pedro: esto ahora no lo entiendes porque lo estás viendo solo por encimita. Más adelante, cuando sean llenos del Espíritu Santo, cuando vean que ya se ha cumplido todo lo que yo les he venido diciendo, que voy a ser crucificado, pero voy a resucitar y voy a ascender a lo alto, al cielo, a la diestra del Padre, pero va a venir el Consolador, es que ustedes van a entender todo esto que yo estoy haciendo. Y así pasa con muchas circunstancias en nuestras vidas. No entendemos el por qué pasan muchas cosas. Solo cuando llegamos al final, cuando llegamos a la meta, es que entendemos, ya entiendo por qué tuve que pasar por dicho proceso, tuve que pasar por esta dificultad, ya entiendo por qué tuve que pasar, porque de otra manera no hubiese podido cambiar, de otra manera mi vida no hubiese podido ser transformada por el Señor, de otra manera yo no me hubiese doblegado ante el Señor.
Y fue allí cuando el Señor le dice, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo, cuando Pedro reacciona, cuando Pedro deja sus buenas intenciones a un lado y se remonta al verdadero propósito, a lo que realmente importa, que es la voluntad, el plan de Dios para nuestras vidas. Y hay muchas ocasiones en las que aún usted y yo, teniendo un deseo de servir al Señor, nos falta ese discernimiento para entender lo que Dios hace, para entender lo que Dios permite en nuestras vidas. Por eso muchas veces nosotros como pastores no podemos poner a servir a todo el mundo en la iglesia, porque hay gente con mucho deseo, con mucho ahínco, con mucho fervor por servir al Señor, pero con mucha falta de madurez espiritual, con mucha falta de discernimiento del Espíritu para entender los procesos de Dios, para entender que muchas veces cuando más queremos es cuando nos tenemos que sentar y aprender y ser formados. Es cuando más necesitamos orar, leer la palabra, entrar en ayuno, entrar en esos tiempos de intimidad con el Señor. Y eso es lo que muchas veces mucha gente no entiende. Y es cuando comienzan, no es que el pastor no quiere que yo enseñe, es que el pastor no quiere que yo haga esto, es que el líder tiene envidia de mí, eso es que piensa que yo le voy a quitar el ministerio. Y no es así. Muchas veces lo que buscamos es que tanto usted como yo seamos dirigidos por el camino correcto, por el camino que nos va a llevar al éxito, por el camino que nos va a llevar a la victoria. Y ese es el camino donde se camina de la mano con el Espíritu Santo de Dios, con la fortaleza y el ánimo que Dios nos da. Si es de Dios lo que tú tienes en tu vida, eso va a permanecer, eso no se va a acabar porque te sienten y te enseñen, eso va a permanecer. Pero si no es de Dios, te darás cuenta porque serán emociones pasajeras que se van y que regresan cada que tú vas a la iglesia. Y es allí donde nosotros debemos aprender a discernir, y esto es por medio del Espíritu Santo de Dios. Nuestra confianza debe permanecer inamovible en Dios. Aunque no logremos comprender sus planes, podemos estar seguros de que Él no se equivoca. Es allí donde el Señor prueba muchas veces qué tanto queremos caminar con Él en obediencia a Él, qué tanto queremos ser formados. Muchas veces lo que buscamos de Dios son los milagros o las emociones en vez de un cambio para nuestras vidas. No le pidas al Señor, concédeme esto o aquello, o bendíceme, o prospérame. No, dile, Señor, transfórmame, cámbiame, que yo cada vez sea más como tú, que yo cada vez sea más humilde. Pon en mí ese sello tuyo, ese fruto del Espíritu que siempre esté creciendo allí en mi corazón. Y le dice, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Todo lo que el Señor estaba haciendo era un símbolo de limpieza espiritual que todos nosotros debemos hacer. Nosotros como cristianos hemos sido lavados por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz. Nuestros pecados fueron clavados allí en la cruz, y usted y yo, por esa obra redentora de Cristo, hemos sido limpiados. Y cuando usted se bautizó, cuando usted descendió a las aguas, usted dejó allí inmersos los pecados, usted dejó allí inmerso al viejo hombre. Pero vivimos en un mundo donde estamos expuestos. Usted tiene que ir a su trabajo, donde hay personas que no temen al Señor, donde hay personas que de pronto temen a Dios, pero no viven en consecuencia del temor a Dios, donde tenemos que ver un sinfín de cosas. Tenemos que salir a la calle, tenemos vecinos, tenemos parientes, familiares que de pronto no conocen del Señor. Y es allí donde el Señor les da este ejemplo como algo que debemos hacer continuamente, lavar nuestros pies. Aquí se resalta el hecho de que no podemos limpiarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos que sea Cristo quien nos lave.
Por otro lado, aunque hay muchas personas que admiran a Jesús por su enseñanza o por sus milagros, no se puede llegar a tener una auténtica relación espiritual con Él si previamente no dejamos que Él nos lave de nuestros pecados. Todos los días hay gente que dice, pero si ya yo fui a un encuentro con Dios, si ya yo me bauticé, ¿por qué tengo que seguir arrepintiéndome? Aquí el Señor nos está dando la respuesta. A pesar de que ya Él nos lavó y nos perdonó por una única vez, nosotros todos los días tenemos que acudir allí a la presencia de Jesús a lavarnos los pies, porque muchas veces se nos ensucian, tenemos tentaciones. Todos los días tenemos luchas, tenemos pruebas, todos los días tenemos cosas con las que lidiamos, pensamientos, situaciones adversas. Y muchas veces caemos en esas tentaciones, le fallamos al Señor. Y es allí donde tenemos que llegar todos los días a lavarnos los pies, a pedirle perdón, a arrepentirnos, a que Él moldee todas esas áreas de nuestra vida y nosotros poder ser esos hijos, esos cristianos auténticos, esos cristianos que aman al Señor y que le siguen. Amén. Y quiero por hoy dejarle hasta allí, ya el tiempo se me fue, pero quiero que usted pueda seguir meditando. Pasado mañana continuaremos con los versículos siguientes y estaré hablándoles un poco más sobre esto. Es necesario, quiero que te quedes, si no se te ha quedado nada de lo que te he compartido, que se te quede esto. Es necesario que todos los días acudamos a la presencia de Dios para que Jesús nos lave los pies, para que Jesús nos perdone, para que Jesús limpie nuestra mente, nuestro corazón, para que Jesús nos quite todo aquello que a diario nos está contaminando y nos está como que acechando. Amén. Quiero invitarte a que oremos allí donde estás, a que puedas decirle: Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu hermosa presencia en medio nuestro, porque donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú, Señor. Y unánimemente hoy, Señor, nos ponemos de acuerdo para pedirte, mi Rey, que nos laves los pies, Señor. Hoy te pedimos perdón, nos arrepentimos, Señor, por todas aquellas cosas que han contristado tu corazón, porque te hemos fallado muchas veces con nuestros pensamientos, con nuestras reacciones, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de caminar. Hemos ido de pronto a lugares que no te han agradado, o hemos hablado de parte tuya sin tú habernos mandado, Señor. Muchas veces en nuestra carnalidad y en nuestras buenas intenciones, Señor, queremos hacer cosas que tú no nos has mandado hacer, Padre eterno. Perdónanos, porque nos hemos tomado atribuciones muchas veces que no nos corresponden, Señor, o hemos hecho cosas que sabemos que van en contra de tu palabra, en contra de los principios que tú nos has enseñado, Dios. En esta mañana nos despojamos delante de ti, nos acercamos a ti y descansamos en ti, Señor. Tomamos tu yugo, Padre, porque queremos aprender de ti, Señor, esa mansedumbre, esa humildad de corazón que tú tienes. Así queremos ser, Padre mío. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a mis hermanos, que les levantes, que les fortalezcas, que esta palabra hoy sea revelada a sus corazones, ellos puedan guardarla, atesorarla y ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús colocamos este día en tus manos, Señor. Esta semana que empieza la colocamos delante de ti. Que se haga conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad sobre nuestras vidas. Gracias porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Les bendigo a todos los que han estado allí atentos a la palabra. Espero que haya sido de edificación y de bendición para tu vida y que puedas compartirla con todos tus contactos en tus redes sociales. Estamos como Iglesia Cristiana Gloria de Dios, tanto en YouTube como en Facebook, así que no te quedes,
puedes seguirnos, activar las notificaciones para que puedas estar atento a todo lo que con la iglesia a diario estamos programando, estamos compartiendo con todos ustedes. Les bendigo, les mando un fuerte abrazo y que tengan un día en victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Busco lentamente tu voz, tu respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo?